We're going to deal with the second to the last lessons from Jesus. Today is number 21. And next week is going to be the final one on the Sermon on the Mount. That is Matthew chapters 5, 6, and 7. And the title for today is True Disciples. And of course we're going to read from Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Estamos nosotros ya en el penúltimo mensaje de esta serie Lecciones de Jesús. Hoy es la número 21 y la próxima semana terminamos con la número 22. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el tema verdaderos discípulos, reconociendo que es un verdadero discípulo, y vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Vamos a tener en la pantalla la palabra de Dios, también tienen en sus boletines, así es que vamos a leer juntos. So, since you have in your bulletins, also is going to be projected on screen, please let's read together Matthew 7, 21 through 23. Are you ready? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ahora leamos en español. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. This is a scary passage, isn't it? So, because I think the question that's coming to us it is, am I a true disciple, a true follower? And how do I know that? But before that, I want to ask a question. And here it's saying, in that day. To what is he referring to? What does it come to your mind? The last day? Judgment Day, exactly. Judgment Day. And that is the one that, without exception, all of us will have to stand up before God, whether we believed in God or we didn't believe, whether we were very religious or we were not religious, or whatever the situation was with us, it doesn't matter. All of us will be standing on Judgment Day. So that day is coming. Este pasaje causa un poco de temor, nos estremece un poco, porque es un pasaje bastante fuerte. Y aquí él está diciendo en aquel día. Cuando él está diciendo aquel día, ¿a qué se está refiriendo? Al fin del mundo, al día del juicio. El día del juicio. En el día del juicio, sin excepción de personas, todos tendremos que comparecer delante de Dios. No hay una sola persona que escapa, ni el ateo se escapa por no haber creído en Dios. Va a ser muy tarde en ese día porque tendrá que comparecer a dar cuentas. Entonces ese es el día del juicio de Dios, que nadie se escapa. Entonces vamos a enfrentar de frente este pasaje y vamos a ver a qué se refiere. One of the things that as I was meditating on this aspect, I was thinking, to believe in God is extremely easy. To believe in God. Because the Word of God says, you believe that God is one, you are doing well. Even the demons believe and they tremble. So they don't only believe, but they tremble before God. So that's why the Word of God in the book of Psalms says, the fool says in his heart, there is no God.
the fool says, because it is obvious that God exists. That's why it is so plain and simple to believe in the existence of God. And that is the reason that Jesus now is going to confront us with this passage to find out what kind of faith is the one that we have to have, what kind of belief, because just believing that God exists, that is not good enough for God. And it is not good enough for us either. Creer en Dios es sumamente fácil. Es tan fácil que en el libro de los Salmos nos dice el necio en su corazón, dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Porque la existencia de Dios es obvia. A través de las cosas que han sido creadas, nosotros podemos darnos cuenta de la existencia de Dios. Entonces, creer en Dios no es ninguna hazaña, no es ninguna cosa especial de parte de nosotros, es simplemente sentido común. Es simplemente sentido común. Y por esa razón, la palabra de Dios en Santiago dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No solamente creen los demonios, sino hasta tiemblan ante la existencia de Dios. Así es que vamos a darnos cuenta que tener una creencia en Dios no es ninguna hazaña de parte de nosotros, no es ninguna cosa especial de parte de nosotros, es simplemente lo obvio. Estamos hasta allí. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. So the thing that we have noticed in Scripture is this, that true faith is evidenced by works. Through the works that we do, through our obedience, that is how we demonstrate our faith. To the point that in the book of James says that faith without works is dead, is useless. It doesn't do anything good for us. Faith without works is dead in itself. La palabra de Dios en el libro de los Hebreos nos dice que la fe sin obras es muerta. Porque es tan fácil de tener esta fe superficial de la creencia en Dios y con eso quedarnos satisfechos, pero la fe de la que vamos a hablar el día de hoy es una fe mucho más potente que se demuestra a través de las obras. De tal manera que vamos a enfatizar bastante en esto, que la fe sin obras es muerta. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad cuando los creyentes dicen que creemos en Dios, pero nuestras acciones contradicen a lo que decimos que creemos. La gente se burla y tienen la razón de burlarse. Tienen todita la razón de burlarse si nuestra fe no está evidenciada por obras. Now, one of the things that I was thinking about ourselves, it is that we do have a special capacity. And that special capacity it is that we can deceive ourselves. We can fool ourselves. It's interesting. Knowing better, we can still fool ourselves. And we're capable of that, but we cannot fool God. We cannot deceive God. Algo que también quisiera que recordemos lo siguiente, que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad rara y especial al mismo tiempo, pero es bastante común. Somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Jugamos juegos con nosotros mismos y nos autoengañamos. Y caemos tan presa tan fácilmente del autoengaño que es increíble. Entonces vamos a enfrentar esto también en este día, porque tenemos que recordar, si bien hasta nosotros mismos nos podemos engañar, pero no podemos engañar a Dios. Él no se come el cuento de ninguno de nosotros. Él sabe exactamente lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Also, you can say that you know God. You can say that anytime. But the question, the real question it is, are you sure God knows you?
Are you certain that God knows you as His child? Hay una pregunta que nosotros más bien dicho, podemos decir, yo sí le conozco a Dios. Es fácil decir esa frase, yo sí le conozco a Dios, pero la pregunta de fondo realmente no es esa. ¿Está usted totalmente seguro que Dios le conoce a usted como su hijo legítimo? Esa es la verdadera pregunta, no tanto de lo que usted pueda decir que le conoce a Dios, pero Dios le conoce a usted que usted sea hijo o hija legítima de Él. Esa es otra de las preguntas de desafío que tengo para usted en esta mañana. And then the other concept that you can be very, very religious, but not necessarily you are a child of God. In the time of Jesus, the ones that rejected Jesus the most were very, very religious people. And yet they hated Him. They could not stand Him. They could not take His teaching, although they were so religious, but they were so far away from God. And even Jesus had to confront them and say, you tell me nice things from lips outside, but your hearts are really far away from me. Entonces, el otro concepto que quiero compartir en este desafío es que nosotros podemos ser ultra religiosos, pero no necesariamente ser hijos de Dios. Y la evidencia tenemos en el tiempo de Jesucristo. Los ultra religiosos le rechazaron a Jesús, hasta le pidieron la crucifixión de Él. Entonces, ser sumamente religioso no es ninguna garantía de que usted le conoce a Dios y de que usted es un hijo de Dios. So from the passage that we have read, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. En el pasaje que nosotros leímos dice, no todo el que me llama o me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquí hay una condición especial, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. So the question to answer on this it is, what does it mean to do the will of His Father who is in heaven? What does it mean to do the will of the Father? Cuando Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la pregunta entonces que vamos a desarrollar este momento es, ¿qué significa hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Porque esa es la respuesta, ¿no es cierto? Si podemos definir qué es hacer la voluntad del Padre, entonces ya tenemos la respuesta y nos podemos dar cuenta si estamos haciendo o no haciendo, o si calificamos o no calificamos. ¿Eso no así? So answering this question, what is to do the will of His Father who is in heaven? If we understand what it means to do His will, then we will be able to answer the question, and then we will be able to check ourselves versus to that if we are doing His will or not. So as I was pondering and praying for this sermon, I was asking the Lord, what is your will? What is that we need to accomplish in order to do the will of the Father? And I came with some reasons. So if you want to write some of them, because I'm going to be answering with verses from the Bible, so you can take note of that. The first one, as I was pondering on this, it is the will of God for us. It is to know the Father and the Son. To know personally the Father and the Son.
And I'm going to take as reference John chapter 17, verse 3. Contestando la pregunta, ¿qué es lo que significa hacer la voluntad del Padre? He sacado algunos puntos. Estuve orando pidiendo a Dios que me muestre qué es lo más importante para Dios que nosotros hagamos dentro de esa voluntad de Él. Entonces la primera de ellas es que debemos conocerle personalmente al Padre y al Hijo. Que debemos conocerle personalmente al Padre y al Hijo. Entonces la base de esta respuesta va a estar en Juan capítulo 17, verso 3, donde nos dice así. Voy a leer en inglés primero. So John 17:3 says, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Let me repeat. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. El verso que contesta de Juan 17:3 dice así: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." So that will be the beginning of doing the will of God, to get to know God personally. In Jesus Christ, who has been sent by the Father to rescue us. The second reason, it is to believe and to receive Jesus into our lives. El segundo punto, la segunda parte de la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros creamos y que le recibamos a Cristo en nuestras vidas. John chapter 1, verse 12. Juan capítulo 1, verso 12, where it says the following: "Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God." Let me repeat. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Voy a leer ahora Juan 1:12, donde nos dice: "Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios." Repito, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. We have a saying in our society that, and I hear all over the world the same expression, that all people are children of God. But according to his word, that is not truth. All people are creatures of God, but not all people are children of God. And I have heard even members of this church using that misexpression, that all of us, all humanity, are children of God. According to God's word, it is only to those that have received him and that believe in his name, in the name of Jesus, become children of God. God gave us the power to become children of God. And that has to be clear, because that's where the confusion begins. Yo he escuchado muchas veces en diferentes partes del mundo, pero en nuestro medio es bastante común esta frase, que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios no dice de esa manera. Todos los seres humanos somos creación de Dios o criaturas de Dios. Pero para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que cumplir lo que nos dice aquí en el Evangelio de Juan, que tenemos que recibirle y creer en Él. Entonces, por esa razón, no todo ser humano es hijo de Dios, sino los que reciben y creen en Él. Estamos hasta allí. Let's go to the third reason, or third act of the will of God. We need, plain and simply, to obey God. And for that reason, I'm going to use the verse from John 15:14.
John 15:14, where it says, you are my friends. Jesus is talking to his disciples. You are my friends if you do what I command. You have fellowship with me. When? If you do what I command. So that is the will of God. That is the will of our Heavenly Father. En primera de Juan 15:14, porque la condición de ser hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, se llama obediencia. Simple obediencia. Y Jesús dijo en Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esa es esa pequeña frasecita que a veces no nos da la gana de poner atención. Eso no es así. Dios quiere simple obediencia, porque esa es la característica de un hijo de Dios, la obediencia, pero nosotros olvidamos este verso tan sencillo y tan claro que Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque la obediencia es la característica de un verdadero hijo de Dios, porque recuerden, antes tuvimos hasta un título, hijos de desobediencia. Eso no es así. Esa era nuestra característica natural. Si pasamos a ser hijos de Dios, ¿qué pasamos a ser? Hijos de obediencia. Okay, let's go to the next one. If we are doing the will of our Father who is in heaven, then we will bear much fruit, not some fruit, because any human is capable of doing something good, or isn't it? You don't need to be a believer. You can be an atheist and still do good things, isn't it? Sure. So that is not a big deal if we do some good, but the idea it is that we bear much fruit. And that is in John 15:8. John 15:8, which says the following, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Let me repeat that one. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. La siguiente característica de un hijo de Dios que está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos es que llevamos mucho fruto. Repito esto, mucho fruto, no poco fruto. ¿Por qué digo? Porque hay una diferencia entre mucho fruto y poco fruto. Todas las personas del mundo son capaces de hacer el bien, incluyendo los ateos, ¿sí o no? Hay ateos que son buena gente, que hacen lindas cosas, buenas obras. Por esa razón nuestras obras tienen que ser superiores a ellos, y esto nos dice en Juan capítulo 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces se espera que un verdadero hijo de Dios lleva mucho fruto, porque allí contradice a nuestra conformidad con la mediocridad. Nos volvemos mediocres, hacemos una que otra cosa buena y nos sentimos satisfechos, a veces hasta orgullosos de eso. Pero la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. The next characteristic of a child of God that is doing the will of the Father, it is to love, including your enemies. Because love is the expression, is the demonstration that we truly know God. And this is what the Word of God says in John 13:35. John 13:35. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Without love in action, we're just fooling ourselves. We're just deceiving ourselves, because God is expecting us to love one another as He has loved us.
La siguiente característica de un hijo que hace la voluntad de Dios es el amor a los demás, incluyendo hasta los enemigos. Y aquí en Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Sin la demostración tangible del amor a los demás, o sea, puesto en acción, no podemos decir que amamos a los demás. Y esa es la característica esencial de los cristianos. Dice, y así sabrán todos que somos sus discípulos. Si es que amamos, entonces, por favor, el amor no es una linda teoría que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el momento de vivir en la necesidad, en la aflicción de otra persona, en soportarnos los unos a los otros, el tenernos paciencia unos con otros. En esas acciones es donde se ve el verdadero amor de Dios. Entonces dejémonos de la linda teoría del amor, porque con eso no sacamos nada. Tiene que ser el amor puesto en la práctica, en la acción, la única manera de demostrar el amor de Dios. Y recuerden lo que dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido. ¿Podrá esa persona ser hijo de Dios? No, no puede ser. And then the other characteristic of a child of God that is living to do the will of God, it is to keep His word. And that we're going to read in John chapter 8, verse 31st. John 8, 31st, it says the following: to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Let me repeat this one. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. That is faithfulness to the Word of God. To hold His teaching just as He has given us, not as we wish or as we want, but just plain and simple obedience to God. To believe His Word, to keep that one in our hearts, and to live according to that Word. That is keeping His Word. La otra característica que Dios está esperando que los verdaderos hijos que quieren hacer la voluntad del Padre es esta: el guardar su palabra. Y aquí nos dice en Juan 8:31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Repito, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Este acto de fidelidad a la palabra de Dios, primero fidelidad en estudiar, en conocer la palabra de Dios, en atesorar en nuestro corazón, y luego el vivir por esa palabra o el practicar esa palabra. Entonces eso se llama andar bajo la voluntad de Dios. And my last point, there may be some other points, but the one that God impressed on my heart is this one. In order to be pleasing to God and to walk according to His will, it is to have faith. In other words, to trust in God completely. Totally trusting in God. In Hebrews chapter 11, verse 6, it says the following: and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Let me repeat that one. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Now, bear in mind the word here, it is impossible. It doesn't say it is difficult to please God without faith. It doesn't say that. It says it is impossible. In other words, without faith, you cannot be saved. Without faith, you cannot change. Without faith, you cannot please God.
So that is how essential is true faith for a child of God. El último punto que quiero compartir con ustedes está basado en Hebreos capítulo 11, verso 6, porque Dios espera de nosotros que tengamos absoluta fe y que nosotros confiemos totalmente en Dios. Sin esas características, realmente estamos mal, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Repito esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Aquí la palabra que utiliza es imposible. Entonces, no es que sea difícil agradar a Dios sin fe. Aquí está diciendo es imposible. Si es imposible agradar a Dios sin fe, entonces, ¿cómo podríamos ser salvos si no le podemos agradar a Dios en lo absoluto? ¿Cómo podemos ser salvos si no creemos totalmente en lo que Dios ha hecho para salvarnos? ¿Cómo podemos decir que somos de Dios si ni siquiera le podemos agradar un solo instante si nosotros no creemos totalmente en Él? So that is basically the lesson that I was thinking when in His Word is saying, but only the one who does the will of my Father who is in heaven, that is the one that will really be saved, will enter the kingdom of heaven. So I think this is something that we really need to think carefully, because if we say that we trust in God, then actions, attitudes are going to follow that. Because faith is something dynamic, because produces actions, produces attitudes, produces changes in our lives. So that is why when there is a new birth or somebody comes to know the Lord, we notice that there is dramatic changes that happen in that person's lives. The person doesn't become perfect, but becomes transformed. And it is a new creation. That's what the Word of God says. Este asunto de la fe es tan importante porque la fe nos lleva a un accionar. La fe no es un estado muerto, no es solamente una idea de la mente. La fe provoca acciones. Por eso es que cuando una persona de verdad se entrega a Dios, lo primero que vemos son los cambios. Se notan los cambios. Ahora, si esa persona se entrega a Dios y no vemos cambios, allí comenzamos a dudar. Esta persona parece que realmente no se entregó a Dios. Puede haber hecho la oración, puede haber hasta llorado en la oración, pero si no vemos transformación, entonces allí viene el problema. So we want to be sure, for our own sake, for my personal sake, I want to be able to answer this to God. Does God know me, that I am His child? And such a privilege to be able to say, yes, Lord, you know that I am yours. And that is hope that it is the answer from each one of you. If not today, you can make that difference, you can change, and you can make that decision, because it is a decision that you have to take, and to say, Lord, now you take charge of my life. I want to belong to you, and I want to have eternal life. So please forgive my sins and change every area that you want to change. Así es que para nosotros, hoy día es esa pregunta. ¿Puedo responderle a Dios que realmente soy un hijo o una hija que estoy andando haciendo la voluntad de Dios?
o hasta aquí todavía estoy de vacaciones haciendo mi propia voluntad. Si su contestación mentalmente, y usted sabe que aquí pueden estar pasando muchas cosas por su mente, pero si en su mente dice, realmente yo si hago lo que quiero, no me he sometido a la voluntad de Dios, es por primera vez es su oportunidad para convertirse de verdad en hijo de Dios. Entonces tiene que rendirse delante de Dios, darle su vida y decir, Señor, haz lo que quieras, yo recibo tu salvación, tu perdón de pecados que me das, yo recibo la vida eterna que me ofreces, pero desde hoy en adelante me convierto en tu hijo para que tú hagas tu voluntad en mí. Porque de caso contrario, si no hace ese trato con Dios y usted sale de aquí, no pertenece usted al reino de Dios. Y si es que se muere en uno de estos días antes de tomar esa decisión, hay una pailita nueva preparada, ¿no es cierto? No, I was just saying that if you don't make that decision to follow Christ, and if you die, then hell is basically prepared already for you. So that's what I wanted to share with you today. And as I said, next week is going to be the final sermon. And it's going to be a nice ending because it is asking, where are we today? That's what we're going to be talking next week. So today is your chance to make sure that you are a child of God. Entonces esta ha sido una oportunidad para que usted chequee su vida y se dé cuenta si verdaderamente es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Okay, so we're going to pray now. Dear Heavenly Father, your word is challenging, but also your word is clear. So Father, thank you for giving us an opportunity to come to terms with you and to settle our eternity before you. And you have given us this chance today. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el desafío de tu palabra, porque nos hablas tú claramente en tu palabra y nos muestras tu voluntad. Señor, permite que nuestra vida sea tocada y transformada por ti y que tomemos en serio este desafío y que respondamos esta pregunta delante de ti. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu bendición en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.